Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Cómo les fue? Les íbamos a proponer que si por grupo nos pueden contar un poco como de cuál era la obra que estaban trabajando y que discutieron. No sé si quiere empezar el grupo uno, en el que estaba Ana Roa, Isabela y Majo. Bueno, pues yo puedo empezar y me complementan. Nosotras vimos una imagen una imagen, un poema y un video sobre una obra que se llama Una milla de cruces sobre el pavimento. Esta fue una intervención artística que hizo una mujer en la que pues como que puso cruces sobre el pavimento durante el contexto de la represión chilena. Entonces, pues digamos que con respecto a esto, pues hablamos de que era muy impactante porque pues uno, esta artista se tomó el espacio público y pues nos cuestionamos un poco pues en cuanto a pues el peligro, la disrupción que representaba hacer esto. Y pues como que sí era impactante porque ella pues puso muchísimas cruces sobre el suelo y pues eso pues representa como pues la cantidad de muertos, de cuerpos que pues como que sí, como murieron en ese entonces pues ahí como que sí nos parecía como impactante y ya después pues empezamos a hablar eh, como sobre cómo podríamos pensar la interseccionalidad en este sentido, en esta obra, y nos pareció un poco difícil porque no era como tan evidente hacerlo. Pero pues ahí sí, pues como es en un contexto de guerra, hablábamos de la importancia de pues pensar como en la diferenciación de los cuerpos y la vulnerabilidad y pues tener muy en cuenta que pues hay cuerpos que son mucho más vulnerables que otros por pues como una inmensidad de particularidades y de condiciones. Y pues como que por ahí va la conversación, no sé si me quieran complementar. Sí, no, pues creo que lo dijiste casi todo, como que nos planteamos la pregunta de cómo en los contextos de guerra o de conflicto tal vez no se visibiliza cómo los cuerpos muchas veces violentados o marginados estructuralmente sufren este tipo de situaciones y debido como a una concepción de cuerpo universal, pues que al final es la que termina negando un enfoque interseccional y que sí es súper importante. Entonces nos planteamos esa pregunta a partir del conflicto como específico que nos tocó en la obra que era Chile. Y ya, creo. Está súper interesante eso. Ay, una cosa chiquita, perdón, es que Dale, dale. Isabela al final de nuestra conversa dijo algo que me pareció muy interesante y iba como hacia pensarnos sobre pues como las formas de representación artísticas y justamente pues nos cuestionábamos un poco porque pues muchas veces estas representaciones artísticas son muy visuales. Entonces pues como que eso pues da un empujón a pues pensarse en otras formas y un poco lo que abarcamos en la sesión pasada de pues tener muy en cuenta pues los demás sentidos y claramente otras corporalidades y ya. Ok, súper, sí. Em, ¿Quieres seguir Ceci del grupo 2? Tip, a ver. Ah, bueno, yo tuve el apoyo de Amalia para discutir esta hora que me tocó. Vi el performance grabado en YouTube de Maya Katayama, está muy interesante, pero con Amalia lo que platicamos fue del David 12. Esta obra, el formato está fotografía, es de un artista colombiano que se llama Miguel Ángel, entonces pues es muy sugestivo, muy sugerente y muy fiel aquel Miguel Ángel, creador del David, y este David 12,
que bueno, pues tiene estas similitudes, ¿no? Para quienes saben, esta es obra del Renacimiento vendida como la cumbre de la perfección, y está esta obra que me explicaba Amalia, porque eso yo no lo alcancé a leer, pues es testimonio y evidencia de una realidad, de un territorio donde con minas personales plantadas en zonas de conflicto, generalmente selva, pues quedaban combatientes, tanto oficiales como de guerrilla, lesionados de por vida por las bombas, pues tú las pisabas y saltaba, te quedabas sin piernas. Entonces, David II es justamente un cuerpo masculino donde se alcanza a ver unos tonos allí. Yo le platicaba a Amalia que se mira mucho como los tonos de piel que tú ves en un anfiteatro con un cuerpo para, pues justo para un reconocimiento forense, porque no es este brillo del mármol, así de alto nivel, así como tristes mortecinas, muertas, y además falta una pierna ahí, entonces trae el brazo recogido como lo trae el David original, y este David pues se presenta justo a tiro de ojo, tú lo ves, vamos, como en horizontal a tu nivel. Yo lo vi así como que me apareció en el celular, entonces vi todo el cuerpo de un jalón, lo vi chiquito porque estaba pues así la foto en el celular. Entonces lo ves desde otra perspectiva, que ves aquel otro Miguel Ángel. Es muy interesante esta obra porque justo el formato, todo se junta para presentar alusiones muy directas a la perfección de aquel otro Miguel Ángel, y aquí la quejaba en otro sentido. Me parece que hay un abordaje ahí del territorio. A mí me parece que es una traspolación muy interesante de llamar a pensar a aquellos territorios donde se dio la insurgencia, y al mismo tiempo presentar un formato pues tan digital, así que tan en tu casa para entenderlo fuera de contexto, y te forza a pensarlo con esos retos, ¿no? Justamente, solo un cuerpo con una pierna menos, o con una pose, pues, que parece que no tiene sentido si no te dicen es David y es un Miguel Ángel. Eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? Si no es para Amalia, también yo no hubiera tenido ese sentido. Pero bueno, cómo los territorios de la insurgencia, de lo digital, se cruzan aquí. Yo le platicaba a Amalia que justo este cuerpo no tiene, bueno, dentro de la integridad lastimada por la bomba, y aquí hablando de la cuestión de género, yo le comentaba que yo había leído sobre este tipo de maneras de adquirir la discapacidad, y que generalmente solo se nombraba desde la discapacidad motriz, pero que acá en México había conocido como la parte espectacular de wow, los médicos en Colombia están restituyendo también desde la discapacidad sexual, porque entonces también estas lesiones abarcaban órganos sexuales internos o externos masculinos por la zona de la lesión. Y creo que allí, si no es aquí en la obra, si hay una cosa asociada ahí de cómo estos cuerpos también tienen estos riesgos, esto andar en la guerra de cuerpos masculinos. Mientras platicaba con Amalia, me quedé pensando cómo será el cuerpo de alguna mujer que haya pasado por esas minas, y cuáles serían como los efectos de la guerra de este tipo de lesiones, incluyendo eso que mencionaba de las reconstrucciones sexuales para la discapacidad. Y cómo, no es el caso de este David, pero al menos desde aquel texto que yo leía, de cómo se glorificaban pues las ideas de reconstruir los cuerpos. Aquí me parece muy potente porque fuera aquel discurso médico de reconstituir la pierna, el sexo, etcétera, aquí es mirarte de frente, colocarse en un espacio digital, sin luces maravillosas, y estar así, ¿no? Como reclamando el territorio y reclamando la mirada. Me pareció muy potente y muy interesante, justo porque Amalia me hizo poder jalar el otro dato que yo tenía sobre esas cuestiones de discapacidad adquirida en estos contextos. Me parece además que es muy complicado
tener ahí una mirada como limpia y crítica, porque yo le decía, yo lo veo desde otro país, en un contexto urbano, y seguramente, además, David 12 te sirve de testimonio de lo que es perder esta pierna en una zona en la que, bueno, la noticia sobre la guerrilla colombiana nos llega pensada siempre en selva, así que yo creo que no es trivial aparte de denunciar esto. Y bueno, me puedo extender más porque me pareció una obra que me removió muchas cosas. Muchas gracias. No, fue una conversación muy, muy buena, Ceci. Creo que condensaste muy bien lo que estábamos conversando. Si ustedes quieren, pueden también entrar al Drive y mirar las obras pues, de las que estamos hablando. Pero vamos a seguir para, pues, como intentar alcanzar con los demás grupos. Entonces, no sé si alguien nos quiere contar del 3. El grupo 3 eran Dani, Laura Gutiérrez, Valentina Galindo. ¿Me oyen? Sí, sí. Ok. Pues voy a empezar yo y si quieren me complementan Valentina y Marcela. Básicamente eran dos obras, era un performance y otra que era como una obra de fotografías y mostraban cuerpos como aplastados por vidrios. Entonces el performance era como la cara de una mujer siendo aplastada como en diferentes maneras por un vidrio y después las fotografías también era un cuerpo femenino también siendo aplastado diferente más por un vidrio. Entonces pues hablando sobre eso, como que nos surgieron diferentes reflexiones en cómo, pues las imágenes eran bastante, primero mostraban como mucha violencia, como el acto de aplastar a la fuerza el cuerpo y como un poco deformarlo y hacerlo coger otras formas, pero también como ese impacto que genera en nosotras está también ligado a esta idea de que nos han vendido de que el cuerpo normal es uno y el cuerpo que se debe aceptar es uno. Y usualmente ese cuerpo aceptado pues es el blanco del hombre de como también correspondiente a estándares de belleza que pues que la mayoría de personas tampoco cumplen. Entonces pues un poco reflexionando también sobre cómo muchas veces también las mujeres han tenido que como deformar o afectar su cuerpo para cumplir con estos estándares, pero también como de por sí ya existen cuerpos que no entran en esa normalidad y que generan impresión, porque justamente como que se salen de todo lo que nos han dicho que es normal, entre comillas. Y ahorita se me acaba de olvidar todas las cosas que más seguimos, pero sé que también Valentina dijo algo sobre el proceso histórico que me pareció súper interesante, entonces no sé si quieras decirlo. Gracias, Laura. No, pues básicamente Laura resumió todo y lo que hablamos en esa pregunta, que era si veíamos procesos históricos en lo que, pues como que en las visitas artísticas que veíamos, era eso, era como históricamente se normalizan incluso las sensaciones que nos dan ver algunas cosas. Digamos, hablábamos que en esa obra, perdón si suenan ruidos, es que no estoy en la casa, pero veíamos que, digamos, en algunas obras que había como un vidrio aplastando el cuerpo de una mujer, eh, como que nos generaba, o más explícito, había un video de una mujer que como que su carita como que está espichada contra un vidrio y eso pues generaba ciertas sensaciones. Entonces lo que estábamos hablando era que eso que sentimos y eso que normalizamos y que volvemos a normal es un proceso histórico. Ese tipo de, digamos, de imágenes eran mucho más comunes, digamos, en la antigüedad, en muchos casos eran alabadas, y ahorita como que se ha construido, como que generar otro tipo de, como que esas, sí, básicamente era eso, que las sensaciones también son construidas históricamente, lo que normalizamos y lo que no normalizamos también. Pero sí, Laura resumió todo lo que hablamos. Gracias a Valentina y a Laura. Está muy chévere todo lo que dijeron. Y hola, Dale. sí, un poquito acotando al que justamente Laura también ha resumido.
era de que bueno, yo ya ingresé en una parte, pero al ver esas imágenes y una parte del video, o sea, impactaron y también reflejaban ciertos sentimientos y emociones en esa imagen o en esa fotografía. Reflejaba un sentimiento, una emoción que con solo verla a mí me recordaba ciertas cosas o no sé, de por sí me generaba una cierta sensación. Entonces también refleja esas imágenes, eso, ¿no? Esas emociones. Por ejemplo, había en una de las imágenes una mujer que estaba en posición casi como que arrodillándose, pero había bajado apoyándose con las manos en la pared, pero las huellas que dejaba era como sangre, ¿no? Había un recorrido, una huella de sangre hasta llegar hasta cierta parte. Y la iluminación no era buena, entonces estaba en un entorno oscuro. Se sentía como que esa, esa tristeza también y te generaba esas imágenes. Y también ese impacto al momento de ver el video, por ejemplo, cuando mencionaba Laura, al ver al distorsionar el rostro y con la pintura, y hay momentos que también te asociaba con mujeres con golpes o maltrato, pero hay ratos que momentos también te asociaba con otras cosas, y eso principalmente. Gracias. Gracias, Dani. ¿Alguien del grupo 4 quiere compartir? Yo. Bueno, nosotras vimos una obra que se llama Signos Cardinales, que es de una artista que se llama Livia Posada y es colombiana. Y la obra representa 12 fotografías de las piernas de mujeres que han sido desplazadas acá en Colombia. Y entonces en las piernas de las mujeres se traza un mapa como con los puntos que han recorrido todas estas mujeres. Y digamos que en la descripción de la obra lo que se dice es que pues representa por un lado como en esa parte del cuerpo, porque usualmente se ha asociado, pues hay medidas pues sí, de medición de distancia que se asocian como con los pies y como esas medidas corporales, y al mismo tiempo porque es como una forma de representar pues en ese momento pues cómo y qué puntos ha transitado esa persona. Y lo que nos llamó la atención fue pues primero que sitúen como esa experiencia de transitar justamente en las piernas, porque pues no todo el mundo transita de esa forma. Y asimismo nos llamó la atención pues que relacionaran también esa pues la territorialidad que está pues referenciada como al lugar de donde fueron despojadas, pero asimismo como ese despojo del cuerpo que se vive pues cuando también hay pues una violencia como la que hay acá en Colombia con el desplazamiento, pues en particular porque son cuerpos de mujeres y pues sabemos que una de las formas en las que más se violenta a las mujeres es a través del cuerpo. Sin embargo, discutimos que no nos quedaba muy claro cómo relacionar como los elementos de la discapacidad, porque pues no se veía muy bien, no se veían cuerpos, pues por ejemplo, que no tuvieran pues sus piernas por algún otro motivo, entonces como que nos quedó ese elemento faltando ahí. No sé si mis compañeras quieran agregar algo más. De pronto, pues también como la artista es médica y artista, entonces creo que lo único que Vale no mencionó es que también hablamos sobre cómo la medicina muchas veces como que busca esa perfección de los cuerpos y como que en el arte, pues en la obra, perdón, la artista pues como que trata de romper con esta idea de pues como de cuáles son los cuerpos. em, pues como que se representan o cuáles son los cuerpos que caminan o cuáles son los cuerpos, sí, pues creo que sí, además de la fotografía como tal, pues se explicaba que hay un ritual de lavar los pies y de ponerlos en estas fotografías como para resignificar esos pies y pues esa corporalidad de las mujeres anónimas que participaron en la obra. Entonces creo que eso también me pareció como bonito, pues sobre la medicina pues en la obra.
Gracias a ambas por compartir sus reflexiones. Pues básicamente lo que habíamos pensado con Majo para esta primera sección era traer a colación pues como las preguntas en torno a la violencia sobre los cuerpos y a las violencias imbricadas y a las conexiones entre las violencias, pues desde ejemplos de artistas latinoamericanas, porque más que una reflexión como totalmente teórica sobre la interseccionalidad, nos parecía, pues como nos parecía chévere que pudiéramos aterrizar esto como a representaciones de la región de las violencias por las que hemos pasado, pues como desde el desplazamiento o las minas quiebrapatas por el conflicto armado o la dictadura chilena, en fin, como que nos parecía chévere y sabemos que la conexión a veces pues como que era compleja con el tema de la interseccionalidad y no siempre era explícita la conexión con el tema de la discapacidad, pero aquí estábamos hablando, pues queríamos que conversaran precisamente sobre la relación entre corporalidades y violencia y qué tipos de, cómo se están representando los cuerpos que son violentados y qué pasa con como la normatividad de los cuerpos ahí, como, no sé, yo lo pensaba mucho con el de Miguel Ángel, como qué pasa cuando esta imagen del cuerpo completo como cuerpo perfecto, que también es un cuerpo masculinizado, que también es un cuerpo pues como blanco, se transforma y se pone un cuerpo que también es un testigo y que también es archivo de la violencia individual y colectiva de un territorio. Nos parecía muy interesante pues cómo conectar lo que habíamos hablado la vez pasada de las cartografías de la mano de las violencias en Latinoamérica. Y en ese sentido, creo que de alguna manera u otra las distintas obras, aunque no dicen como que hay unas categorías de opresión, de violencia, como clase, raza, género y discriminación que se cruzan y hacen que la experiencia sobre estas violencias sea distinta y como que la interseccionalidad nos invita a tener una mirada holística sobre estas violencias, aunque no sean pues explícitas en eso, pues sí muestran como el entrecruzamiento entre las distintas formas de corporalidad y experiencia de la violencia. No sé si quieran agregar algo sobre esta reflexión. Sí, no sé qué piensen sobre eso. ¿Qué opinan? Yo solamente quería decir que pasé por un grupo y no me acuerdo quién me dijo como que la relación con discapacidad y con capacitismo no les parecía tan clara. Y creo que también como pensando en planear este taller y con las conversaciones que hemos tenido como en eventos pasados, para mí como que la interseccionalidad y la relación con, pues como en la posibilidad de un feminismo anticapacitista está en justamente reconocer como que entendemos la discapacidad o que, no sé cómo decir esto, pero como que existe un sistema que es el capacitismo y que justamente por esa razón es que pensamos en ciertos cuerpos como, digamos, como minusválidos, como menos válidos, como, sí, como que es justamente ese sistema lo que nos hace pensar en discapacidad. Y eso está supremamente relacionado con las luchas, por ejemplo, sí, no sé, de las mujeres, pero también de las mujeres racializadas, como que siempre todo tiene que ver con normas como casi que omnipresentes, no sabemos de dónde vienen, pero ahí están, ¿no? Y el punto también está en situar eso en un discurso histórico y darnos cuenta de que es un discurso construido históricamente y que justamente esos binarios yo creo que son la clave para entender la relación un poco en la interseccionalidad con el feminismo anticapacitista, o por lo menos yo lo he aprendido a ver así como con las charlas que hemos tenido, y es justamente que somos conscientes, yo creo, las feministas y la perspectiva anticapacitista de que son sistemas construidos para
o son binarios construidos como para, sí, como para deslegitimar ciertas posiciones del binario. Entonces está la norma y está lo anormal, está la norma y está lo monstruoso, ¿no? El hombre y la mujer, etcétera. Y creo que la perspectiva interseccional justamente da cuenta de que esos sistemas existen. Y ya solamente quería agregar eso porque lo estuve pensando cuando me lo dijeron. Y me parece que también, ¿ahí me escuchan? Sí, te dimos Sí, perfecto. gracias. Que también ahora, de alguna manera, el concepto contemporáneo de discapacidad, si lo reflexionamos así, ya no es el mismo que en décadas pasadas, ¿no? O sea, la discapacidad en este sentido está en una constante evolución también, aún aunque es construida y constituida por el capacitismo. Pues existen otros devenires de discapacidad, ¿no? A raíz de los contextos de violencia, independientemente de qué tipo de violencia, ¿no? O sea, vemos represión en Chile, vemos lo de las minas terrestres antipersonal en Colombia, podremos decir lo mismo aquí en México, ¿no? Con el narcotráfico, ¿no? La violencia hacia las mujeres, ¿no? Y que además todos estos contextos no los viven todas las personas, ¿no? Por eso esta cuestión, ¿no? Más de la racialización de las personas, la desigualdad, podríamos poner, ¿no? En términos de pobreza, ¿no? Cuerpos femeninos, ¿no? También en ciertos contextos, y también asumir, porque a lo mejor esas representaciones nos dan significados algunos, pero pues también no asumir que todas esas personas a lo mejor no tienen discapacidad, o sea, no sabemos, ¿no? Y la sesión pasada pues habíamos platicado, ¿no? Que una de las primeras prácticas capacitistas es eso, asumir que todas las personas cuentan con todas las capacidades, ¿no? Funcionalidades. Entonces, la interseccionalidad pues atraviesa, ¿no? A cada una de las personas, ya sea en términos de beneficios, es decir, porque esas opresiones sexistas, capacitistas, colonialistas, racistas, clasistas, otorgan beneficios a las personas por su blanquitud, por, no sé, por ser masculinos, por ser, por tener todas las capacidades, por ejemplo, por venir del norte geográfico, etcétera, ¿no? Y a su vez, si no otorga beneficios, pues otorga desventajas, ¿no? O discriminaciones o violencias, ¿no? Entonces, igual, por ser racializados, por ser cuerpos con discapacidad, por ser cuerpos también femeninos, etcétera, ¿no? Entonces, pues pensar, ¿no? En el tema de la interseccionalidad como algo que nos atraviesa a todas las corporalidades, ya seamos normativas o no normativas o pues disidentes, pero que están allí esos sistemas de opresión, ¿no? Y no pensar también en la interseccionalidad como una suma de identidades, o sea, la interseccionalidad va más allá, ¿no? O sea, sí es una herramienta y es una teoría que viene de los feminismos negros, y que justo es una exigencia de las feministas negras por decir, bueno, es que el movimiento feminista solamente está representado por mujeres blancas y burguesas, y el movimiento antirracista pues solamente está representado por los hombres, ¿no? Negros o racializados. Entonces, la exigencia de las feministas negras al poner en el centro la herramienta de la interseccionalidad era esto, ¿no? Que pues hay otros cuerpos, otras también mujeres que se viven de manera diferente y que entonces no nos podemos nombrar como, o no hay un sujeto mujer universal, ¿no? Entonces, tampoco hay un sujeto mujer con discapacidad, ¿no? De manera universal, también nos atraviesan muchísimos contextos, ¿no? Y como la sesión pasada habíamos revisado, ¿no? El capacitismo jerarquiza a los cuerpos en función de sus capacidades y también incluso en capacidades
hay una jerarquía, ¿no? En términos de este capacitismo y violencias que nos atraviesan, ¿no? Compañeras con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial viven en muchos contextos muchas más violencias, por ejemplo, en términos jurídicos, ¿no? O discriminaciones. En términos cotidianos, pues sí, ¿no? O sea, se nos niega de agencia, se nos niegan derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En términos como cotidianos, pero también, sobre todo en términos jurídicos, pues compañeras con discapacidad psicosocial o intelectual, son más afectadas a raíz, ¿no? De este sistema capacitista y cuerdista, que a mí me gustaría aprovechar que también está la gran Ceci Guillén aquí, para que pues justo nos cuente de qué va el cuerdismo, ¿no? Que muchas les decimos o les dicen también que el cuerdismo es un hermanito del capacitismo, como que el capacitismo es el paraguas, pero hay muchos otros sistemas de opresión, ¿no? En su interior. No sé, Ceci, si nos quisieras compartir. Ay, bueno, pero no me comprometes con aquello de hacerme un gran compromiso. No, eres una grande también. Qué bueno que nos vienes a acompañar, me da mucho gusto. Pues que en esto hay que marchar juntas, Diana, claro. Porque si no, nos separan, esto no se vale ir separadas. Exacto. Bueno, híjoles, es que lo voy a decir tal cual lo decimos en el movimiento. Nosotros creemos que en todas las opresiones hay mucho de cuerdismo. Y que solo por ser por poner un poco de contexto histórico, creemos también que muchas ideas de cuerdismo son tal vez anteriores a otras opresiones que se han ido denunciando antes. Sin negar lo que ahora significa ser una mujer racializada, digamos que ya había un cuerdismo previo en la cultura, en los hechos, antes de que estuviéramos hablando de problemas globales como en la colonia de esclavitud, por ejemplo. Y insisto, esto no es por decir quién está peor o mejor, porque la idea es seguir caminando juntas. Pero ¿qué pasa con el cuerdismo? Bueno, el cuerdismo lo que se refiere es a una opresión sistemática, como todos los ismos, que lo que te pretende vender es la normalidad, pero no solo de los cuerpos, sino de cómo actúas, sientes y razonas. Justo ando preparando un texto sobre por qué el feminismo es tan cuerdista, y tiene que ver con esta idea de tener que reclamar ser tan racionales como los hombres para poder exigir derechos que ya tenían los hombres. Y bueno, creo que ahí se da como esta fuga para que el feminismo no nos recuerde a las mujeres locas. Ahí hay una normalidad, una exigencia de lo normal, de lo sano, y es que está en muchas frases, ¿no? Cuerpo sano en mente sana, todo esto, una exigencia a la salud, y que no es trivial. Una de las cosas que se profesionalizó antes en el derecho, antes que otras cuestiones sobre los cuerpos, tiene que ver con esta idea del derecho romano, del siglo XI, ya de esta era, después del inventado Cristo, acerca de cómo tener al loco furioso. Toda esta idea de los locos transitorios ya existían desde el siglo XI, y esto se fue trasladando pues a todo el derecho occidental y a su manera a través también de las religiones a otros aparatos normativos. Entonces, ¿qué es esto? Negar capacidad jurídica. El cuerdismo lo que tiene son unas ideas muy fijas de cómo debe ser lo que normalmente piensa la gente, cómo debe reaccionar, y afecta pues a muchas expresiones, ¿no? El loco furioso, el loco peligroso, no merece esta mirada conmiserativa, lastimera de las otras discapacidades. Nosotros lo que tenemos encima es el estigma de la peligrosidad. No es un pobrecito, le voy a empujar la silla de ruedas, pobrecito que tome mi brazo para que cruce la banqueta. Con eso no contamos. A nosotros lo que nos aplican es estas reglas
para la inimputabilidad, para la interdicción, donde Colombia lleva un avance increíble que miramos con mucho interés desde México y a veces hasta con escepticismo por las instituciones. Entonces, toda esta idea que les mencionaba que surge pues profesionalmente del derecho en la Roma antigua, se queda así siempre como guiando las ideas, cuando después surge ya la profesionalización médica, pues entonces surgen los alienistas y surge esta idea de curar a las personas. Primero en unos contextos muy violentos, aquí en México fue el Fray Bernardino funda los primeros hospicios, pero eran hospicios. Cuando ya llegan los médicos alienistas es para curar con técnicas que a la fecha siguen sin cuestionarse, han variado las técnicas, pero la base es pues violentar a punta de querer componer a la gente. Y bueno, cuerdismo hay cuando se juzga a una persona, por ejemplo, no de loca, pero sí de no tener capacidades cognitivas para el aprendizaje. Las discapacidades intelectuales, las discapacidades del desarrollo también viven cuerdismo porque siempre están evaluadas de qué tanto no aprendes, qué tantos apoyos requieres, pero siempre bajo esta idea de la manera en la que tú razonas no es suficiente para cierto estándar. Afecta también a todas las variantes de las llamadas neurodivergencias, por ejemplo, el autismo, que son un espectro muy amplio. Por ejemplo, los tartamudos también se les considera que también entran en esas cuestiones del cuerdismo, porque es justo cómo expresas, cómo parte, pero siempre tiene que ver con las cuestiones racionales. Está muy ligado al modelo médico, está muy ligado al modelo médico psiquiátrico, porque además aquí hay muchas violencias toleradas. Recordemos que, por ejemplo, en la Alemania nazi, con todas las experimentaciones, hubo un juicio de médicos donde estaba cuestionándose todos estos temas de la ética médica para la experimentación. En el caso de la experimentación psiquiátrica, ahí no ha habido el mismo éxito porque no hay la misma empatía, hay esta idea de, pues son locos, son peligrosos antes que digan que hay que tutelarlos. No hay una mirada, como digamos, hay mucha idea acerca de los cuidados, Colombia también anda ahorita con su ley de cuidados, pero en este caso, como lo común es mirarnos como un riesgo para la familia o una carga injustificada, porque además es el loco peligroso, violento, pues salimos de las tutelas familiares, pero por la vía violenta. Entonces, pues si caes en la cárcel, no te van a ir a buscar después por inimputable. Y además, pues aquí es importante también mencionar que las ideas de rehabilitación que se agradecen para ciertos usuarios de los servicios, por ejemplo, cuando se trata de la rehabilitación pensada en evitar un índice mayor de discapacidad o perder movilidades, pues yo entiendo que hay gente que lo agradezca, pero desde el movimiento se cuestiona la rehabilitación cuando es una imposición de las normalidades y que tiene mucho que ver, bueno, pues cómo juzgan los jueces si alguien tiene la interdicción o no, la necesidad de quedar interdicto, porque se supone que es por tu bien. Además, otra manera del cuerdismo son estos informes que ustedes verán sobre las condiciones que viven, porque es muy curioso, hablando, y esto lo tomo, Diana, si me lo permites, justo a lo mejor te va a servir para el material. Si ustedes ven las maneras en las que se utilizan las fotografías, las imágenes para denunciar los manicomios, los psiquiátricos, los espacios violentos, pues nunca van a faltar estas cadenas, gente amarrada, incluso aquí en un museo muy progre, hablaban de la persona en Ghana está amarrada, pisando su caca porque está amarrada todo el tiempo, y entonces hay una narrarnos así como estamos amarrados arriba de nuestra caca, y así es como nos narran a nosotros. No hay esta conciencia de, oye, será delicado presentar a este colectivo así, y no digo que no sea necesario denunciar el maltrato. Sin embargo, yo nunca he visto un informe sobre movilidad y que hable, por ejemplo, de los baños sucios, de la carretera, de los hospitales, y que la foto de denuncia sea una persona usando su silla de ruedas y atravesando la caca del baño cochero. ¿Por qué no? O sea, simplemente no se concibe, sí se denuncia, hay muchas cuentas de Colombia acerca de accesibilidad y baños y problemas que hay así, pero justo yo no sé por qué ahí con los locos sí hay que meter el tema de la caca.
Y eso es, acaba Human Rights de sacar, Human Watch, ya no me acuerdo cómo se llama, Human Rights, sacar su informe, sí. y bueno, amarrados y la caca por todos lados. ¿Sabes? Es curioso, cuando nosotros se toman esas distancias, esas curiosidades. Es muy curioso. Yo no he visto así esas fotos para denunciar, y uso las comillas que Diana no ve, pero así para denuncia, yo no sé cuál es la distinción. Si Diana, y no me dejará mentir, para hablar de un espacio donde la movilidad está disminuida para una persona ciega, no van a tomar la foto del señor pegándose en la cabeza porque no ve. Las definiciones legales sobre locura no dejan de tener esa cosa cuerda. Y de veras, no estoy peleada con que haya expresiones, ¿cómo se llama?, crudas de la condición. Sin embargo, es muy curioso cómo se rompe la estética para una denuncia y otra. Y Crip Camp, que anda por ahí como el más premiado documental de los Obama sobre discapacidad, también tiene su cuota de no vemos a los locos, y con esto cierro, porque revísenlo. Es un arco precioso, larguísimo, de cómo pasa todo maravilloso, y lo digo con ironía, no con envidia, porque en esos momentos que se narran en la historia, es paralelo a lo que ya estaba pasando en el movimiento de sobrevivientes de la psiquiatría, y nunca aparece en Crip Camp. Seguramente en el momento histórico nunca tuvieron coincidencia, no, porque era la silla de ruedas luchando por el ADA, la gran acta de discapacidad, y no les interesó qué pasaba en los psiquiátricos. Pero es curioso cómo después, cuando hacen el documental, otra vez no aparece allí un movimiento que se dio en paralelo, en secreto, sin apoyo. No nos benefició el ADA gringo a ningún loco. Y bueno, toda la cultura, se me olvida la palabra, pero bueno, esta cosa cinematográfica y de las series sí, pues todos esos productos culturales de las series de detectives, pues brevan en esta idea de los giros argumentales, porque está loco, porque es peligroso, es que no sabes que es psicópata, tiene personalidades múltiples. Pues somos ahí un recurso constante argumental, no sé, para cosas que a lo mejor no son necesarias, de locos peligrosos que refuerzan las ideas. Y así me puedo seguir yo, pero este curso no es sobre acuerdismo. Otro día invítenme, lo armamos y hacemos esa parte, porque me puedo seguir, ¿no? Yo me reconozco como mujer CRIP. Primero conocí la teoría, los estudios críticos, y también eso me frustra, ¿no? Que los estudios locos están muy centrados en lo psiquiátrico, y creo que los estudios CRIP son más amplios, más ricos, y allí, bueno, pues siempre lean a Diana, que es un referente mexicano, por favor. Y yo creo, muchas gracias, Ceci, por estas referencias que nos das. Yo opino que sí, que el colectivo No es Normal invite también a Ceci para hablar sobre el tema, porque es muy importante, y sobre todo porque, o sea, estas formas, como tú dices, ¿no? Estas formas de narrar a las personas, locas y con todas estas condiciones, como que de repente hacen ruptura, pero no para una transformación, ¿no? Una resistencia, sino una denuncia, ahora sí que entre comillas, una denuncia, pues bien, igual como dices, cuerdista, ¿no? Por eso también la importancia de que ustedes también se narren como locas, ¿no? Agarrando esta bandera otra vez de resistencia, y que históricamente ha sido un estigma, pero más bien asumiendo y dignificando pues esa locura, ¿no? Sí, así es, con un posicionamiento político, porque hay quien habla de, pues no sé, de la marcha, del no sé qué, pero no comprende que esto no es apropiarse de un término para gente que vive permanentemente en sus propios delirios, sino es un posicionamiento de reivindicación del término y de un posicionamiento justo con las normas que hacen posible esto, incluso las normas editoriales, porque como decía yo, ¿cómo te diré? Hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, de las fotos del niño de la playa, del cuerpito del niño en la playa, si eso es dignidad, si eso es sensibilidad con las familias. En el caso nuestro eso se pierde.
Sí, sí, no, y es bien importante. Y creo que también hablar, y ahora sí que, o sea, decir que el capacitismo no es normal o el capacitismo o el cuerdismo no es normal, creo que no, o sea, justo son normales, ¿no? O sea, porque vienen desde esa enraizadas de la norma y parámetros de la norma. Más bien, la resistencia sería porque, o sea, salirnos de la norma más bien, ¿no? De ese cordismo y de ese capacitismo, ¿no? Y que por supuesto atraviesan otros sistemas de opresión, como ya lo hemos venido mencionando, ¿no? El colonialismo, el racismo, el clasismo, o sea, estamos atravesados, ¿no? Por todos, por todos ellos. Bueno, de esclavitud, si me permites hacer un comentario Sí. exquisito. Bueno, como siempre, cuando se empezó a hacer estas ideas de las revistas psiquiátricas y los journals, en Estados Unidos hubo varias publicaciones donde acusaban que los esclavos de las plantaciones, que estas personas racializadas, estos negros tenían una enfermedad mental. ¿Cuál era? Deseaban la libertad. Y hay textos pretendidamente científicos donde desde la psiquiatría de la época describían cuáles eran los síntomas y cómo se curaba. Claro, como toda psiquiatría era violenta, de dar latigazos, pero lo describía como una enfermedad mental. La drapetomanía. Y bueno, pero si eras un colono, terrateniente, dueño de la plantación, pues solo tenías melancolía porque extrañabas la Inglaterra lluviosa, ¿no? Sí, exacto. Este colonialismo está ahí. Fanon escribe de cómo se narra distinto, cómo se describe distinto, y eso sigue presente en las clasificaciones de la enfermedad, que son las oficiales de la OMS, y bueno, y en la clasificación que de eso nos podemos ir toda la tarde con el DSM. Ajá. Sí, no, bueno, por eso me parece importante las formas también de autonarrarnos a nosotras mismas, ¿no? Independientemente si tenemos discapacidad, locura, otro tipo de identidad de género, etcétera, siempre la forma, o más bien la importancia de autonombrarnos y autonarrarnos, ¿no? Antes de que esos sistemas de opresión nos sigan como, ahora sí que poniendo dispositivos, ¿no? Desde lo suyo, desde su normalidad, ¿no? Y agarrar incluso esos nombres que nos han impuesto, pero también como esta bandera política y de resistencia, ¿no? Me parece que eso es bien importante. No sé si alguien tenga algún comentario. Más que una aporte, sería una consulta, ¿no? Para aclarar ideas. Sería esto de que uno empiece desde su realidad, desde el de autonombrarse, el de autonarrarse. Sería, bueno, también estuviera en el hecho de que estuviéramos nosotros el de desprofesionalizar el tema de discapacidad. Por un lado también, ¿no? O, bueno, generalmente, ¿no? Los mal nombrados, o sea, los que están profesionales en discapacidad son los que van como que teniendo voz de autoridad de alguna forma en muchos países, bueno, más que todo en Latinoamérica y en mi país más que todo, y como que la voz de la persona no tiene tanta validez como, o peso como el que lo da, digamos, un profesional. Y la misma familia hace eso, ¿no? Como que más que escuchar la necesidad o lo que necesita o lo que desea la persona, es que a partir de ese diagnóstico o las recomendaciones que da esta o este profesional, es que es esa voz de autoridad que da y determina qué cosas que sí podemos y que no podemos. Y eso es también, yo creo que una forma también de luchar, ¿no? Contra eso de que queremos que se desprofesionalice esta situación, que no existan profesionales para que determinen qué necesitamos o quiénes son los que tienen la voz de autoridad para hablar sobre nosotros.
y a partir de las instituciones mismas, ¿no? Que se van creando, como tú mencionaste. Sí, me parece muy importante lo que dices porque también en el feminismo se ha hecho mucha propuesta sobre eso, ¿no? O sea, por situar a la experiencia también como algo bien importante, como algo válido dentro de los saberes y del conocimiento, porque la parte masculina y patriarcal pues ha introducido esto, ¿no? Siempre la razón y siempre un experto que habla por, ¿no? Que habla por las mujeres, que habla por las personas con discapacidad, por los compas sordos y sordas, ¿no? Por las y los compas locos y locas, etcétera. Entonces, como también la experiencia es válida, ¿no? En este sentido, una experiencia situada y que reivindica también esas formas de autonombrarse y autonarrarse, pero que también entran en diálogo, ¿no? Se trata más bien de hacer diálogos, igual no callar al otro o a la otra, sino entrar en diálogos, que es lo que en el terreno cotidiano, el capacitismo y el cuertismo, por ejemplo, no dejan, ¿no? O sea, o porque no hablamos bien, o porque tenemos otras formas de expresar, etcétera. O sea, por estas simples otras formas, códigos y lenguajes, entra el capacitismo y el cuertismo y entonces como que no se entienden tiempos o no se ajustan más bien los tiempos. O sea, güey, si hay necesidad de repetirlo, bueno, pues repetirla una y mil veces, ¿no? Pero la persona, lo está expresando, ¿no? Se está autonarrando y está narrando ese mundo que le está rodeando, ¿no? Entonces, en la práctica cotidiana es donde entran sobre todo estos cuerdismos y estos capacitismos que impiden el diálogo, ¿no? Y entonces por eso las personas o profesionales asumen, ¿no? La palabra o hablan por, etcétera, ¿no? Por eso es importante también dentro de los mismos feminismos, pues justo ir desplazando, ¿no? También estos tiempos capacitistas o estos también lenguajes o códigos a veces muy capacitistas que a lo mejor no somos conscientes, pero pues cómo, ¿no? También damos espacio para las y los compas, ¿no? Con diferentes condiciones, con diferentes lenguajes, con diferentes códigos, sentires, ¿no? Eso es también muy importante. Yo puedo... Sí, dale. Yo creo que también hay una cosa, creo que, y lo pienso como mencionaba, en gente que sí dice, sí requiero a alguien que sepa hacer la mejor prótesis de ojo, de pierna. Creo que hay como un derecho a cierta calidad en cualquier servicio, no me refiero nada más a los que solucionan estos productos. Creo que ahí hay una expectativa de profesionalidad que sí se necesita, de tener intérpretes de lengua de señas bien profesionales. Creo que hay ahí como unas cuestiones que hay que tener muy claro, pero yo más que preocuparme porque se desprofesionalizaría, creo que lo que hay que tener es muy claro cómo no ser cooptados por estos que hablan por nosotros y que después lo que encuentran son maneras de seguir hablando por nosotros, ¿no? Pienso, por ejemplo, una herramienta de la que hablamos mucho en el movimiento loco es la desinstitucionalización. Y bueno, para el Banco Internacional de Desarrollo esto es gastar menos en manicomios, pero para nosotros es un desinstitucionalizarnos de los espacios violentos, de los espacios que te dicen cómo actuar. Y esto puede ser, claro, el manicomio, la escuela, cuando es muy cuadrada, y también las mismas ONGs que quieren seguir dominando el discurso. Y creo que ahí también es importante pensar en cómo, pues, feminismos que siguen hablando por una, ¿no? Porque yo me acuerdo, Diana, cuando fue la marcha, cuando se quemó la primera vez el año pasado, que sería por agosto, el Metrobús, y que empezaron con que, ¿dónde estarán las mujeres con discapacidad? Y yo y otra compañera que estábamos allí, pues muertas de la risa, porque pues ahí estuvimos, ¿no? Así de, pues ahí en medio, ¿no? Hasta subíamos las fotos de, aquí estoy, o sea, es más, esa foto del Metrobús pintada de rosa, yo la tomé como una incredulidad de que ahí hubiéramos estado. Claro,
está imposible cuando las marchas se planean sin considerar la accesibilidad física, pues que haya más compas ahí presentes, pero era así como de, ¿dónde estarían? Hay que preguntarse dónde están. Y sabes, ¿no? Así como las grandes ONGs de feministas hablando de, oh, no están. Cuando fue el 8 de marzo, puta, ni poniéndoles la intérprete de lengua de señas nos dejaron subir al templete las que eran dueñas de la marcha del 8 de marzo. Y lo digo con todo respeto de que su trabajo les ha costado armar esa marcha con el impacto que tiene, pero prefirió no tener intérprete a dejar que usáramos el micrófono antes de que se fueran las compañeras sordas, ¿no? Es un feminismo que no te ve, que ni poniendo el intérprete profesional quiere que estés ahí. O sea, digo, no lo digo con frustración porque hay gente con la que se puede trabajar y te escucha, pero también son los temas también de este feminismo mainstreaming, ¿no? De no, qué lata. O sea, especies como con intérprete de lengua de señas, no son lo común. Debería ser lo normal, pero no son lo común. Sí, no, y en este sentido también, o sea, por supuesto que hay aliadas, ¿no? Compas feministas, ¿no? Que nos acompañan y eso, pero, o sea, el feminismo como hegemónico, pues sí, o sea, es bien capacitista, bien cuerdista, ¿no? Bien racista también, ¿no? Entonces, ¿cómo? Diana, Sí, con respecto a eso, hay una pregunta en el chat que de pronto quisieras articular. sí. Alguien pregunta, dice que yo quisiera saber un poco más, Lucía pregunta, que quisiera saber un poco más sobre las afectaciones o violencias diferenciadas del capacitismo a las mujeres. Si no sabes si podríamos hablar un poquito de eso. Creo que de pronto lo puedes conectar. Sí, no, pues impacta sobre todo en la negación de nuestra agencia, ¿no? Agencia también sobre nuestros cuerpos. Hay una tensión, ¿no? Entre, incluso se podría decir que hay una tensión con respecto a los roles, al rol hegemónico femenino, ¿no? O sea, si bien hay el feminismo en primera instancia, por ejemplo, empezó a luchar en contra de esos mandatos de género. Con respecto a, por ejemplo, mujeres con discapacidad, pues quieren florecer, por ejemplo, y desean florecer dentro de esos roles hegemónicos, ¿no? Ser mamás, por ejemplo, sí, anhelan la parte afectiva heterosexual, etcétera. Podríamos decir que lo que de repente el feminismo está en contra, ¿no? Pero con respecto a las mujeres con discapacidad, y hay que decirlo, ¿no? O sea, en esta agencia que tenemos, pues tenemos como derecho o libertad de florecer en donde pues queramos florecer, ¿no? Pero en esta tensión, pues se nos ha negado mucho la agencia sobre nuestros cuerpos, la decisión sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos también, ¿no? El negarnos también la maternidad, y por otro lado, el capacitismo y el patriarcado, pues han obligado a muchas compañeras a abortar, pero en términos eugenésicos, ¿no? Es decir, porque pues piensan, ¿no? Que la discapacidad se hereda o se pega, etcétera. Y por otro lado, también para ocultar muchas violencias sexuales, ¿no? Esta parte de las esterilizaciones forzadas, por ejemplo, ¿no? Porque pues también se nos considera que no podemos cuidar, o sea, necesitamos apoyos, sí, y a la vez se nos niega el hecho de la maternidad porque no podemos cuidar de otras y de otros, ¿no? Pero también desde un ejercicio de la maternidad bien hegemónica, ¿no? En donde pues ejercer o más bien maternar, igual que pues paternar, pues también consiste, ¿no? En una parte de la comunidad y también romper con este rol, ¿no? De que la madre todo lo puede, de que se desvive por las y los hijos, ¿no? Etcétera. O sea, también un rol de maternidad también muy romantizada, por ejemplo, o idealizada, y que la madre lo sacrifica, ¿no? Entonces, hay muchas tensiones en torno
a, por ejemplo, ese feminismo, esa lucha feminista en contra de los roles hegemónicos de género, pero a la vez también considerar que desde la discapacidad atravesada con el género, muchas mujeres con discapacidad desean florecer dentro de esos mandatos de género. Claro, ahí habemos otras que no coincidimos con estos mandatos de género desde nuestras propias discapacidades también, pero acotar eso, ¿no? O sea, que pues también el vivirse mujer con discapacidad no es universal, ¿no? Y que se florece también pues en donde se desea florecer, ¿no? Desde el reconocimiento de esta agencia. Pero por supuesto que estos sistemas de opresión niegan toda esa posibilidad. Entonces sí es pues muy grave porque pues en lo cotidiano pasa, ¿no? O sea, hay mucha violencia sexual y violencia, ¿no? Igual gineco-obstétrica hacia mujeres con discapacidad auditiva, por ejemplo, motriz también, no se diga. O sea, hay muchísimos casos, ¿no? Por eso la invitación sobre todo a que el feminismo interseccional, pues será contracapacitista y anticuerdista o no será interseccional, ¿no? Cómo introducimos, si bien nuestras ancestras feministas negras introducen la herramienta de interseccionalidad desde este cruce entre racismo, patriarcado, sexismo, colonialismo, ampliarlo y considerar también al capacitismo, al cuertismo dentro de estas imbricaciones, estas acciones simultáneas, ¿no? De estos mismos sistemas de opresión, y entonces invitar a ser justo contrahegemónicos de esos sistemas de opresión, ¿no? Diana, Diana, un segundo, es que les intérpretes ya tienen que salirse porque tienen pues que ir a otra reunión y los teníamos agendados hasta las 7. Entonces, Sí, para avisar. ya estoy por cerrar también, para no Sí, comerles no, el tiempo. solamente quería avisarte como que ellos se tienen que ir para que Sí, lo muchas tengamos. gracias. Dale. Entonces, ¿en qué me había quedado? Sí, pues cómo desde estos, o sea, invitar a que desde estos feminismos interseccionales, invitando a ser también contracapacitistas, anticuerdistas, pues también se piense en una manera de subvertir o de una militancia, incluso también de manera diversa, ¿no? O sea, muchas mujeres no podemos estar en la calle, ¿no? Por temas de accesibilidad, etcétera, pero no es que no nos importe, ¿no? El movimiento, no es que no nos importen las compañeras, pero pues también pensar en otras formas, ¿no? De militar dentro y con los feminismos, ¿no? También me parece importante como enfatizarlo. ¿Alguien tiene comentarios? Aquí hay un comentario en el chat que de pronto te puedo leer. Dice como RBS comenta, como feminista y mujer neurodivergente, a mí me parece un tema súper importante normalizar y priorizar la salud mental, pero dejando de lado la estigmatización, porque si de por sí ya dicen que las feministas estamos locas, a mí personalmente me genera conflicto compartir mi condición de neurodivergencia por temor a ser doblemente violentada o invalidada por dicha condición. En ese sentido, no sé cómo podríamos empezar a atacar este tema, porque no estoy loca, simplemente mi química cerebral es distinta y no es algo que se elija, pues creo que justamente las mujeres neurodivergentes estamos súper invisibilizadas. Sí, Diana, ¿puedo aportar ahí? Dale, Ceci. Sí, a ver, sí. Yo creo que una cosa que hemos encontrado importante desde la movilización del orgullo loco es justo no mortificarnos por el diagnóstico, no lo negamos, y sobre todo no negamos que sea una herramienta útil para la protección del derecho a la salud. Me parece que tiene que haber mucha calidad en los servicios, mucho acceso a medicamento, pero sobre todo consentimiento informado para quien decida tomarlo, y sobre todo cuestionarnos esas narrativas de la enfermedad mental porque desempodera. Créemelo, JB, que no hay nada más poderoso que plantarte con el orgullo de ser quien eres, independientemente de la etiqueta médica,
porque esa es la base para también empezar a desactivar la misma opresión, ser consciente. Cuando hablamos de ahora sí que ser feminista loca, del feminismo loco, el feminismo loco lo que postula es la disidencia a la normalidad, no buscarnos la etiqueta ni la violencia por sí misma, ya está allí, y no hay nada que te digan tanto como que, pinche vieja loca, y eso se lo dicen a las cuerdas y a las locas, pero tener interiorizada la necesidad de nombrarte desde un diagnóstico o desde la explicación del modelo psiquiátrico a las diferencias del cerebro, se valen. A mí, por ejemplo, me han dicho o sea, así, cronológicamente, pues que si soy TDAH, que si soy, y marco el soy, Asperger. Lo del Asperger bueno, es otra historia, ¿no? Pero también el trastorno bipolar, y ya por esas últimas, y después del Asperger otra vez, ya me daba risa porque de estas diferencias del cerebro y cómo funciona el cerebro y la química del cerebro, a mí me lo dijeron mucho tiempo, pero también me decían que tenía que ver con o mucha depresión o mucha manía, pero en polos. Y a mí me quedaron a deber por 10 años la depresión. Cuando dije yo, bueno, ¿dónde carajos estuvo ese polo? Pues ya fue cuando dije, ¿saben qué? Yo ya me voy a explicar mi militancia y mi línea de acción totalmente distanciada de la utilidad que la tiene del modelo médico, porque si no estás muy a las resueltas de si el diagnóstico fue correcto o no fue correcto, y eso desempodera, porque siempre estás esperando confirmar lo que te dijo el doctor, hasta con miedo, y eso realmente también aísla, desempodera, lo vuelvo a insistir, y y sí, hay una narrativa muy explicativa, muy didáctica sobre las funciones químicas del cerebro, y insisto, en el gabinete, en el fin médico, en el espacio médico, tiene mucho sentido. Yo amo a mi doctora y te lo juro que sí te entiendo que eso sea una explicación válida, sí lo es. Pero si te detiene a la hora de ejercer derechos, de plantarte, como bien dice Diana, con agencia, déjalo como un tema provisional, pero que no te estorbe para exigir tus derechos. Que te explique lo que sea como cualquier otro dato médico, como cualquier estudio médico, pero que no sea la excusa para que temas que te discriminen por ser loca, porque hay que estar orgullosa de ser quienes somos, y de veras, desde ese posicionamiento es muy poco lo que te puede afectar. Nosotros en primera persona trabajamos con mujeres que siempre están pensando, es que si le digo al doctor que tomo medicina me va a quitar a mis hijos. Si saben que tengo TOC, van a pensar que yo provoqué lo que le pasó a mis hijos. Entonces, hay un estarse normalizando el estigma y conociendo más términos y conociendo hasta nombres de las medicinas con tal de controlar un poco lo que se dice sobre una. Entonces, no es que te desempodere, pero sí te pone en la cancha de ellos, y creo que esa no es la mejor estrategia para lograr derechos. O sea, como estrategia yo es lo que creo que es útil pensar si la narrativa médica es la que te va a ayudar a tus propios objetivos o ampliarlos para incluir ahí más acciones por otros compañeros. Yo tengo familia Asperger, mi madre tiene Alzheimer, entonces créeme lo que el tema de la demencia llega en más de un sentido a la vida. Yo soy loca de tercera generación al menos, y creo que definitivamente la diferencia entre el lugar que yo ocupo yo políticamente es muy distinto al de otras personas que se dejan desarticular y sobre todo se aíslan por las explicaciones médicas. Y eso lo digo desde la distancia, que es lo que pasa en México, no necesariamente es lo que pasa en Colombia, pero lo comparto nada más por si es útil. Gracias. Gracias, Ceci. No sé, Ama o Majo, con las compañeras sordas, si le transcribimos por el chat o algo así para que no se pierda la información. Perdón, mi sonido. Diana, ¿qué fue el último que preguntaste? Perdóname, yo no escuché bien. Sí, a las compas sordas les transcribimos por el chat lo que estamos diciendo. Si leen español. Creo que no hay compas sordas en este momento, era para que quedara la grabación. Lo que se me ocurre que podemos hacer es en esta parte en la que ya no estuvieron Cristina y Nicolás, vamos a ponerle subtítulos a la grabación. Va. Sí, está bien. ¿Les parece bien?
Sí, ¿alguien más quería participar? Pues entonces, sí, alguien abre el micrófono. Ceci no, RBS acaba de escribir. Igual estaría cool tener un espacio que no se grabe personalmente y dentro de mi contexto. ¿Prefieres, Ceci, RBS, nosotras normalmente pues preguntamos al principio de los eventos si las personas están bien con que grabemos y podemos pausar la grabación si prefieres para esta parte en donde leamos tu intervención. No, no sabíamos que habías llegado después de que habíamos preguntado si estaba bien que grabáramos. Y si quieres, sin duda podemos eliminar la parte de la grabación en donde salió tu intervención para que no pues quede nada que no quieres que quede ahí. ¿Te parece bien si le pauso la grabación mientras leo lo que acabas de escribir? Listo, perfecto. ¿Ya? Sí, ya. Pues sí, mencionar sobre todo esta importancia de, bueno, no es que sea un trabajo muy cuidado, pero estas genealogías de feminismo contracapacitista, que es como con lo que yo quería cerrar, pues son todo esta lucha y resistencia de otras hermanas ancestras que también han encarnado la discapacidad en sus también diferentes formas de nombrar, ¿no? Sobre todo me gustaría nombrar, por ejemplo, desde el movimiento social de las personas con discapacidad, a Jenny Morris, que aunque pues obviamente no estaba hablando de contracapacitismo en ese momento, sí le estaba dando y nos estaba dando lugar a las mujeres con discapacidad, ¿no? En un movimiento que hablaba solamente de una representatividad de la discapacidad, o sea, la discapacidad motriz, en donde también era representada por un varón y joven y con cierta posición social, ¿no? Entonces, de alguna manera, Jenny Morris viene pues a cuestionar, ¿no? Esta representatividad y que pues no hablaran, que el movimiento de las personas con discapacidad no estaba hablando de las mujeres con discapacidad, ni el movimiento feminista estaba hablando también por las mujeres con discapacidad. Entonces ella decía, pues hay opresión en donde se supone que se está juzgando la opresión, ¿no? Por supuesto, después de ella vinieron otras ancestras también con discapacidad o que eran aliadas de la discapacidad. Y entre ellas también puedo encontrar a Rosemary Garland Thompson, que ella de hecho de alguna manera inicia esto de los estudios feministas de la discapacidad, que también es una de las casi pues última generación de todo este movimiento social, ¿no? De esta perspectiva social de la discapacidad. Y entonces ella justamente dice, bueno, es que hay que introducir en nuestro análisis feminista también el tema de la discapacidad para ampliar estos terrenos, ¿no? Garland Thompson tampoco estaba hablando de un contracapacitismo, de un anticuertismo, pero también estaba fijando en términos teóricos este tema, ¿no? Aunque ella no nombra, como les digo, el contracapacitismo, sí nombra a las feministas negras, ¿no? Entonces, de alguna manera se inspira también desde esta herramienta de la interseccionalidad y entonces apunta también a otras derivas sobre la representación de los cuerpos, sobre también la forma de nombrarse, ¿no? Autonarrarse, autonombrarse, la forma también de resistencia y también la forma en cómo la resistencia también se hace desde la cultura, ¿no? Si bien hay cuestiones jurídicas de derechos humanos, también desde la cultura y el arte hay una deriva importante, ¿no? Para hacer esta resistencia. Podemos nombrar también a
las compañeras que de alguna manera estuvieron en la negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también defensoras de derechos humanos, sobre todo que introdujeron la perspectiva de género en la Convención. Por supuesto, también están las mujeres que se asumen desde la diversidad funcional en España, que desde allí el movimiento pues reivindicativo fue importante y que hay muchas mujeres desde allá que de alguna manera son parte de esta genealogía del feminismo contracapacitista. Y pues ya hoy en día podemos hablar de un sinfín de mujeres con discapacidad que está desde la casa, desde la cama, ¿no? Dentro del mismo movimiento feminista o fuera del movimiento feminista, pero que también contribuyen a esta resistencia, ¿no? Ya sea asumiéndonos como mujeres con discapacidad, pero también mujeres con discapacidad que luchan, ¿no? Que no necesariamente se reconocen como feministas, pero que están allí, ¿no? También en esa resistencia. Entonces, un poco mencionar estas genealogías y pues invitarles entonces a ampliar esta interseccionalidad a través de pues justo ser contracapacitistas o anticuartistas desde nuestros feminismos, ¿no? Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Disculpen por ampliarnos en el tiempo, pero se puso bueno. Muchas gracias. Diana, muchas gracias a ti siempre por, no sé, por compartir tu conocimiento con nosotras, por abrir, pues como haber decidido participar en este espacio y como apostarle a construir alianzas y puentes en distintas medidas con nosotras y por, no sé, por estar acá. De nuevo, también gracias a todas las personas que vinieron. Ceci ya se fue, creo, pero quería agradecerle también por compartirnos algo de su lucha. Ahí volvió. Hola, Ceci. Estábamos agradeciéndote por compartirnos, pues, como tus reflexiones, compartirnos algo de tu lucha, de tu experiencia. De verdad, yo aprendí un montón y espero que sigamos encontrándonos y sigamos tejiendo redes entre nosotras. No sé si alguien más quiera decir algo, pero pues yo en realidad quiero agradecer. Sí, yo también quería agradecer, me quedé hasta el final porque se puso muy buena la charla. Al final, la verdad, es súper interesante escuchar experiencias, historias de vida que uno usualmente no ve, pues cuando se habla sobre el feminismo y sobre estos temas, como que en realidad estas historias están muy invisibilizadas. Entonces fue muy interesante escucharlo y muchas gracias por compartir sus historias y sus luchas. Y gracias a ustedes por el espacio también. No es normal. No, pues muchísimas gracias a ustedes. De todos modos, el colectivo No es Normal les va a compartir un link con pues algunas lecturas también para que pues las lleven ahí en reflexión también, ¿no? Aquí nos quedamos de todos modos pensando y pensando, ¿no? Y aunque pues este taller acaba, pues las reflexiones siguen ahí, ¿no? Para seguirlas pensándolas. Muchas gracias por... Así es, sí, se me olvidó decirles eso, en la lista de correos les enviaremos textos y Diana y Ceci, si tienen otros textos que hayan surgido a raíz o alguien tiene textos que hayan surgido a raíz de esta discusión, nos los pueden enviar a este correo que es derechoygénero@uniandes.edu.co, que estoy escribiendo por el chat, y se los compartimos al resto pues de la lista de correos. De nuevo, mil gracias y la lucha sigue. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Gracias, Diana, Ceci. qué linda por compartir el espacio y darme tanto micrófono. No, pues es que te digo, o sea, creo que es eso, compartir experiencias que siempre, pues luego en otros contextos estamos invisibilizadas, ¿no? Y como decimos, pues si no nos juntamos, si no hacemos alianzas, pues entonces, ¿cómo le hacemos, no? Muchas gracias también a RB por compartirse. Pues seguimos abajo. Sí. Por RB por compartirse y salir de su neurocloset. Hacemos el curso de cuerdismo, chicos.